No es el azúcar, es la carne que comes todos los días lo que está dañando tu cuerpo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo ciertos tipos de carnes procesadas están enfermando tus órganos vitales sin que lo sepas. No es solo la grasa, son los conservantes, los nitritos, el exceso de sodio y los químicos ocultos que dañan tu páncreas, tu corazón y tus riñones. Si tienes diabetes, hipertensión o simplemente te cuesta controlar el azúcar en sangre, esto te interesa. Porque hoy te voy a mostrar las mejores que ayudan a reducir el azúcar, proteger tu corazón y cuidar tu presión arterial. Dale me gusta, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque esta información puede ayudarte a tomar decisiones que cambien tu vida. Lo más peligroso de la carne procesada no es su sabor, ni siquiera la grasa visible. Es lo que no ves, los conservantes, los nitritos, los colorantes, el sodio oculto, los potenciadores de sabor. Ingredientes que han sido normalizados por la industria alimentaria, pero que están dañando millones de cuerpos todos los días. Si vives con diabetes, hipertensión o ambas, lo que hoy vamos a contar te puede marcar un antes y un después en tu salud. Porque esto no es una exageración, es una realidad respaldada por años de investigación médica y silencios muy incómodos. Estudios publicados en la BMJ y respaldados por la Organización Mundial de la Salud han demostrado que el consumo frecuente de carnes ultraprocesadas, como jamón, salchichas, tocino, mortadela o hamburguesas industriales, incrementa significativamente el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, empeorar el control glucémico y acelerar el deterioro vascular. Uno de los factores más preocupantes es el contenido de nitrito sódico, un conservante que no solo actúa como vasoconstrictor, aumentando la presión arterial, sino que también se ha asociado con un mayor estrés oxidativo, un fenómeno que daña las células y órganos progresivamente. Además, los niveles de sodio en este tipo de alimentos superan por mucho las cantidades recomendadas para una persona con presión alta. La Asociación Americana del Corazón sugiere un límite de 1,500 miligramos de sodio por día para pacientes hipertensos. Sin embargo, una porción de 100 gramos de salchicha puede contener entre 700 y 1,000 miligramos. ¿Y cuántas personas comen solo una? Y no solo se trata del sodio, sino del cóctel de ingredientes que actúan como un disparador inflamatorio que afecta al corazón, los riñones, el páncreas y los nervios. La inflamación crónica es el denominador común en las complicaciones diabéticas, retinopatía, nefropatía, neuropatía, y muchas veces su origen está en algo tan cotidiano como un desayuno con embutidos. Lo que muchos ignoran es que al combinar una alimentación basada en carnes procesadas con una enfermedad de base como la diabetes, se produce un efecto sinérgico negativo. El cuerpo se ve forzado a procesar toxinas, grasas saturadas, azúcares añadidos y sal, mientras intenta mantener estables niveles de glucosa que ya de por sí están alterados. Esto provoca un desgaste acelerado de órganos importantes como el hígado, los riñones y el sistema nervioso periférico. No es casualidad que los pacientes con diabetes que consumen embutidos regularmente tengan un 40% más de probabilidades de desarrollar hipertensión severa o enfermedad renal crónica, según una revisión clínica publicada por la Clínica Mayo. Y lo más alarmante es que estos productos se siguen promocionando como opciones light, bajas en grasa o sin azúcar, engañando al consumidor con etiquetas vacías mientras el daño continúa en silencio. Es una bomba de tiempo. Y lo peor, es diaria. Porque nadie te dice que esos pequeños bocados en realidad están afectando funciones vitales como la circulación, el control del azúcar, la oxigenación cerebral o la regeneración celular. Pero hoy vamos a hablar claro. En este video vamos a desenmascarar lo que las etiquetas no dicen. Te explicaremos por qué la carne procesada no solo empeora tu diabetes, sino que la convierte en un terreno fértil para infartos, insuficiencia renal y deterioro neurológico. Te vamos a mostrar cómo actúan sus ingredientes más tóxicos en tu cuerpo y qué señales debes observar antes de que sea tarde. Pero también vamos a darte alternativas reales, accesibles y sabrosas, para que no tengas que renunciar a la proteína ni a tu bienestar. Además, descubrirás qué tipo de carne, aunque parezca saludable, es en realidad una de las más peligrosas para tu presión arterial y tu glucosa, un dato que ha sido ocultado por años y que podría cambiar tu forma de alimentarte para siempre. Así que quédate, porque lo que viene a continuación te va a abrir los ojos. Y no te preocupes, no vamos a llenarte de miedo sin darte soluciones. Vamos a ir al grano, con ejemplos reales, evidencia médica y cambios que puedes aplicar desde hoy mismo. Prepárate, porque ahora sí vamos a entrar en el corazón del problema. Literalmente, vamos a mostrarte cómo estas carnes procesadas afectan directamente tu diabetes, tu presión arterial y cómo juntas pueden formar una tormenta perfecta en tu organismo. Cuando hablamos de diabetes,
Solemos centrar nuestra atención en los carbohidratos, en los dulces, en el azúcar visible. Pero lo que muchas personas no saben y lo que rara vez te explican en una consulta es que las carnes procesadas también tienen un impacto profundo y directo en el control de tu glucosa. No contienen azúcar en sí mismas, es cierto, pero sus componentes actúan como detonantes internos que alteran el funcionamiento de tu cuerpo a nivel celular, hormonal y metabólico. Las carnes ultraprocesadas están cargadas de ingredientes que, lejos de nutrir, generan un entorno proinflamatorio. Nitritos, nitratos, fosfatos, potenciadores de sabor, grasas saturadas, glutamato monosódico, conservantes y colorantes artificiales, todo eso está presente en cada rebanada de jamón, cada salchicha, cada embutido que consumes sin pensarlo. Según un estudio publicado en la revista Diabetología, el consumo regular de carnes procesadas aumenta en un 37% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y en pacientes que ya la padecen, agrava su progresión silenciosa. Uno de los principales mecanismos detrás de este daño es la resistencia a la insulina, una condición en la que las células del cuerpo ya no responden adecuadamente a la insulina producida por el páncreas. Y aunque esta resistencia suele atribuirse al consumo de azúcar, los estudios muestran que el exceso de sodio, las grasas trans y los nitritos presentes en carnes procesadas también la desencadenan. Al generar inflamación crónica y afectar la función hepática, el cuerpo pierde sensibilidad a la insulina, lo que eleva los niveles de glucosa en sangre, incluso si el paciente no ha comido carbohidratos en grandes cantidades. Además, estos alimentos deterioran la salud del intestino. La microbiota intestinal es un ecosistema de bacterias beneficiosas, juega un papel crucial en la regulación metabólica y el sistema inmune. Investigaciones recientes publicadas en reseñas de la naturaleza endocrinología indican que los conservantes y emulsionantes presentes en carnes procesadas destruyen esa flora intestinal, lo que contribuye aún más a la inflamación sistémica y el descontrol glucémico. En otras palabras, el daño no se limita a un solo órgano. Es un ataque coordinado que afecta desde el páncreas hasta el sistema nervioso. Por otro lado, las carnes ultraprocesadas suelen tener un contenido calórico elevado y una baja densidad nutricional. Aportan muchas calorías en poco volumen, lo cual promueve el aumento de peso. Y como bien se sabe, la obesidad visceral es uno de los principales factores de riesgo en la diabetes tipo 2. No es solo una cuestión de estética. Es grasa acumulada alrededor de órganos vitales que interfiere con su función y aumenta la secreción de citoquinas inflamatorias, que a su vez empeoran la resistencia a la insulina. El círculo vicioso se fortalece. También debemos hablar de un factor olvidado, el daño hepático silencioso. Muchas carnes curadas o embutidas contienen aditivos que sobrecargan el hígado, promoviendo la acumulación de grasa en este órgano. Esta condición, conocida como hígado graso no alcohólico, afecta a más del 70% de las personas con diabetes tipo 2. Y es particularmente preocupante porque el hígado juega un rol determinante en la producción, almacenamiento y liberación de glucosa. Cuando este órgano está dañado, pierde su capacidad de regular adecuadamente los niveles de azúcar en sangre, haciendo que cualquier alimento, incluso uno aparentemente inocente, provoque una respuesta glucémica exagerada. El panorama es todavía más delicado si consideramos el efecto acumulativo. Comer carne procesada un día no cambia tu diagnóstico, pero consumirla a diario, como desayuno o cena, durante meses o años, puede acelerar el deterioro de tu salud sin que lo notes. De hecho, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos advierte que los pacientes con diabetes que tienen dietas altas en sodio y grasas trans tienen una mayor prevalencia de neuropatías, mala cicatrización, problemas visuales y deterioro renal. Todos ellos, efectos secundarios de la enfermedad que se potencian con una alimentación deficiente. Y aquí es donde está el verdadero problema. Muchos pacientes creen estar comiendo sano porque han dejado el pan, el azúcar o los refrescos, pero siguen consumiendo productos ultraprocesados que sabotean sus esfuerzos día tras día. Las salchichas que se presentan como bajas en grasa, el jamón que se promociona como de pavó, o las hamburguesas artesanales del supermercado, esconden ingredientes que actúan como enemigos silenciosos del metabolismo. Por eso, si estás buscando mejorar tu salud metabólica y controlar de forma efectiva tu diabetes, el primer paso no es contar carbohidratos ni aumentar tu dosis de metformina, es revisar lo que hay en tu refrigerador. Porque ahí podría estar el verdadero origen de tus descompensaciones. Un desayuno con jamón, un almuerzo con embutidos, una cena rápida con hamburguesas industriales. Todo eso se acumula, y con el tiempo, daña, no de inmediato, pero sí de forma constante. Y aquí no se trata de generar miedo, sino de abrir los ojos.
Porque la buena noticia es que hay alternativas. Existen fuentes de proteína que nutren, que no dañan tu páncreas ni alteran tu glucosa, que incluso ayudan a mejorar tu sensibilidad a la insulina. Y más adelante vamos a hablar de ellas. Pero antes de eso, necesito que te quedes un momento más, porque en el siguiente bloque vamos a mostrarte cómo estas mismas carnes procesadas también afectan directamente tu presión arterial, generando un efecto combinado que puede ser devastador si no se detecta a tiempo. De hecho, hay un ingrediente muy común que probablemente estás consumiendo a diario sin saberlo y que ha sido relacionado directamente con crisis hipertensivas y daño arterial severo. La hipertensión es conocida como el asesino silencioso. No avisa, no duele y muchas veces no presenta síntomas hasta que ya es demasiado tarde. Pero lo más alarmante es que hay alimentos comunes aparentemente inofensivos que elevan tu presión arterial de forma constante, día a día, sin que te des cuenta. Uno de los principales culpables son las carnes procesadas. Y no hablamos solo de salchichas o tocino. También incluyen jamones light, fiambres de pavo, embutidos caseros, chorizos, carnes curadas o marinadas con conservantes. Todos ellos comparten un denominador común: niveles extremadamente altos de sodio y aditivos que alteran tu sistema cardiovascular. El sodio es esencial para la vida en cantidades mínimas, pero en exceso se convierte en un veneno. El cuerpo humano necesita solo entre 1,5 a 2 miligramos al día para funcionar correctamente. Sin embargo, una porción de 100 gramos de salchicha o jamón puede aportar hasta 1,2 miligramos en un solo bocado. Y la mayoría de personas no consume una sola porción. Ese exceso diario de sodio provoca una retención de líquidos constante que obliga al corazón a trabajar más fuerte y daña progresivamente las paredes de las arterias. Con el tiempo, ese desgaste contribuye no solo a la hipertensión, sino a enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y daño renal irreversible. Un metaanálisis publicado mostró que el consumo elevado de carnes procesadas aumenta en un 42% el riesgo de hipertensión arterial, incluso en personas jóvenes y con peso saludable. El mecanismo es claro. El exceso de sodio eleva la presión, los nitritos afectan la elasticidad de las arterias y los fosfatos interfieren con el metabolismo del calcio, debilitando las paredes vasculares. Este cóctel de ingredientes, repetido día tras día, termina por desgastar uno de los sistemas más vitales del cuerpo humano: el sistema circulatorio. Además, los aditivos químicos utilizados para conservar, colorear y saborizar estos productos generan inflamación vascular, lo cual compromete la función endotelial. El endotelio es una capa delgada que recubre el interior de los vasos sanguíneos y que regula la presión, el flujo y la coagulación. Cuando este tejido se inflama, como ocurre con una dieta rica en carnes procesadas, se pierde su capacidad de relajarse y dilatarse, lo que genera un aumento sostenido de la presión arterial. Este fenómeno es especialmente peligroso en personas con diabetes, donde el daño vascular ya está avanzado. Y como si esto no fuera suficiente, muchos de estos productos contienen glutamato monosódico, un potenciador del sabor que no solo afecta el sistema nervioso, sino que también puede estimular indirectamente la secreción de insulina y alterar el ritmo cardíaco. El glutamato monosódico ha sido relacionado con un aumento en la presión arterial en varios estudios realizados en humanos y animales. La combinación entre sodio excesivo, nitritos cancerígenos y aditivos neurotóxicos convierte a las carnes procesadas en un alimento altamente riesgoso para personas hipertensas, pero también para quienes aún no lo saben y están en camino a desarrollar la enfermedad. Lo más peligroso es la normalización. Muchas personas con presión alta siguen desayunando jamón con pan, cenando una hamburguesa congelada o incluyendo tocino en sus ensaladas sin entender que cada una de esas decisiones está elevando su presión arterial por horas y que, con el tiempo, ese estrés constante puede terminar en una crisis hipertensiva. Una crisis que puede provocar daño cerebral, insuficiencia cardíaca o incluso la muerte súbita. Según datos de la Asociación Americana del Corazón, más del 70% de los casos de hipertensión no controlada están relacionados con una dieta alta en sodio. Y dentro de esa dieta, las carnes procesadas ocupan uno de los primeros lugares. No son un gusto ocasional. Son un hábito cotidiano que se disfraza de comida rápida, de lonchera práctica, de cena fácil. Pero sus consecuencias son devastadoras. Y si estás pensando que solo un poquito no hace daño, es importante entender que el cuerpo acumula el efecto. No se trata de un consumo aislado, sino de lo que haces cada día, de lo que comes sin pensar, sin leer etiquetas, sin cuestionar. Porque el verdadero daño no se nota al instante, sino con el paso del tiempo, cuando ya tienes el corazón agrandado, las arterias rígidas, los riñones fatigados, la visión borrosa o el zumbido constante en los oídos.
Todo eso puede comenzar con un exceso de sal oculta que llevas años comiendo sin saberlo. Por eso, si vives con hipertensión, si tienes antecedentes familiares o si simplemente te interesa cuidar tu salud cardiovascular, eliminar o reducir las carnes procesadas no es una recomendación opcional. Es una medida urgente necesaria. Y lo más importante, es totalmente posible hacer cambios sin sacrificar sabor ni saciedad. Existen formas de alimentarte que protegen tu corazón, que estabilizan tu presión y que incluso ayudan a revertir parte del daño si se implementan a tiempo. En un momento te voy a mostrar cuáles son las mejores carnes que puedes consumir si tienes hipertensión o diabetes, cómo prepararlas sin afectar tu salud y qué combinaciones ayudan a potenciar sus beneficios sin sumar sodio ni grasas malas. Pero antes, necesito contarte algo que pocas personas saben. Hay un tipo de carne que muchas personas consideran saludable. Se vende como opción fitness, baja en grasa y aparece constantemente en menús de dieta para diabéticos o hipertensos. Pero un nuevo estudio reveló que su efecto sobre la presión arterial puede ser incluso peor que el de algunos embutidos tradicionales. Quédate, porque en el próximo bloque te voy a revelar cuál es esta carne engañosa y qué ocurre exactamente dentro de tu cuerpo cuando la consumes con frecuencia. Créeme, ese dato podría cambiar por completo tu próxima visita al supermercado. Cuando una persona vive con diabetes, el cuerpo ya está bajo un estrés constante. Si además padece hipertensión, ese estrés se duplica. Pero lo que muchas personas no saben es que cuando estas dos condiciones se combinan y se alimentan con carnes procesadas a diario, el daño se multiplica. Lo que ocurre en tu organismo no es una simple suma de factores de riesgo. Es una tormenta perfecta que compromete varios órganos vitales al mismo tiempo, en silencio, sin síntomas visibles en las primeras etapas. Esa combinación de diabetes, hipertensión y alimentación ultraprocesada no solo acelera el deterioro, sino que también lo hace más difícil de revertir. Las comorbilidades son enfermedades que coexisten y se potencian entre sí. Y las más comunes entre adultos mayores son precisamente la diabetes, la hipertensión, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es el vínculo entre todas ellas? La inflamación crónica, la disfunción metabólica y el daño vascular. Tres mecanismos que son directamente agravados por el consumo habitual de carnes ultraprocesadas. Cuando una persona consume embutidos con frecuencia, su sistema digestivo recibe una carga excesiva de sodio, grasas trans, aditivos tóxicos y proteínas de baja calidad. Esto genera un entorno metabólico inflamatorio que altera la función de varios órganos a la vez. Por ejemplo, el hígado empieza a acumular grasa, provocando hígado graso no alcohólico, una condición que afecta a más del 70% de los diabéticos y que interfiere directamente con el control de la glucosa. Al mismo tiempo, los riñones trabajan horas extras para filtrar el exceso de sodio y nitratos, generando microdaños que, con el tiempo, derivan en insuficiencia renal. El corazón, por su parte, sufre el impacto constante de una presión elevada, endurecimiento de las arterias y acumulación de placas por colesterol oxidado. Todo esto se agrava con el consumo de carnes curadas, ricas en grasas saturadas y elementos que alteran la función endotelial. Estudios publicados en Investigación de Circulación y la Revista de Endocrinología Clínica y Metabolismo han demostrado que este tipo de dieta aumenta significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares en personas con múltiples comorbilidades. En otras palabras, la carne procesada no solo alimenta tu cuerpo, también alimenta el avance de tus enfermedades. A nivel neurológico, también hay consecuencias. Las carnes procesadas están asociadas con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, especialmente en personas que ya presentan daño vascular por hipertensión o complicaciones diabéticas. Investigaciones recientes de la Facultad de Medicina de Harvard indican que una dieta rica en embutidos, salchichas y carnes curadas eleva los niveles de homocisteína en sangre, un marcador inflamatorio relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y con daños en la microcirculación cerebral. Esto explica por qué muchos pacientes con diabetes e hipertensión también presentan pérdida de memoria, confusión o deterioro cognitivo temprano. Por si fuera poco, la obesidad abdominal, otra comorbilidad frecuente en esta población, se ve agravada por el consumo regular de carnes procesadas. Estos alimentos no solo son hipercalóricos, sino que también estimulan el apetito al alterar la respuesta hormonal del cuerpo. El glutamato monosódico y otros aditivos interfieren con la leptina, la hormona que regula la saciedad, lo que lleva a comer más y acumular grasa visceral. Esta grasa, a su vez, secreta citoquinas inflamatorias que aumentan la resistencia a la insulina, elevan la presión arterial y deterioran la salud de las arterias. Aquí es donde todo se conecta, porque cuando un paciente con diabetes empieza a tener problemas renales, el tratamiento se vuelve más restrictivo.
no puede consumir tanta proteína. Si además tiene hipertensión, hay que reducir al máximo el sodio. Y si ya presenta daño nervioso o problemas oculares, cualquier alteración glucémica puede empeorar su calidad de vida rápidamente. La carne procesada, lejos de ser una opción práctica y sabrosa, se convierte en un acelerador silencioso del deterioro general del organismo. Es un alimento que, en personas con múltiples condiciones de base, actúa como un catalizador del daño en cadena. Este efecto sinérgico donde un alimento aparentemente pequeño multiplica el impacto negativo en varias enfermedades crónicas a la vez es lo que lo vuelve tan peligroso. Y tristemente, es uno de los más ignorados por la mayoría de pacientes. Muchos siguen pensando que mientras no coman azúcar o pan, están a salvo. Pero el problema no siempre está en lo dulce. A veces, el enemigo está en lo salado, en lo ahumado, en lo curado, en eso que viene empacado y lleno de promesas de sabor. Lo importante aquí es generar conciencia. Saber que tu cuerpo no actúa por compartimentos. Todo está conectado. Lo que afecta a tu glucosa también afecta a tu corazón. Lo que daña tus riñones también puede afectar tu vista. Y todo esto se puede frenar, o incluso revertir, si haces cambios reales y consistentes. Por eso, lo que viene a continuación es vital. Porque no se trata solo de eliminar lo malo, sino de saber que si puedes comer con confianza. En el próximo bloque vamos a hablar de las mejores carnes que puedes incluir en tu dieta si tienes diabetes, hipertensión o ambas. Proteínas que realmente nutren, que protegen tus órganos, que te dan energía sin dañar tu metabolismo. Quédate, porque en unos segundos vas a descubrir una lista poderosa y muy práctica. Después de todo lo que hemos visto, es normal preguntarse, entonces, ¿qué puedo comer? La buena noticia es que existen carnes que no solo son seguras para personas con diabetes e hipertensión, sino que además pueden convertirse en grandes aliadas para tu salud. Estas alternativas son reales, accesibles y están respaldadas por evidencia clínica. Son fuentes de proteínas completas, bajas en sodio, sin aditivos dañinos y, lo más importante, no generan el efecto inflamatorio ni el daño vascular que provocan los embutidos y carnes curadas. La primera gran opción es el pollo, especialmente la pechuga sin piel. Es una proteína magra, sin carbohidratos, rica en aminoácidos esenciales y con bajo contenido de grasa si se consume en la porción adecuada. Estudios han demostrado que el consumo de carnes blancas magras ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y contribuye a mantener un buen control glucémico. Además, su bajo contenido en sodio natural la hace ideal para quienes buscan reducir la presión arterial sin sacrificar sabor ni saciedad. Otra excelente alternativa es el pavó, especialmente la pechuga natural, sin marinar ni procesar. Aporta proteínas de alto valor biológico y vitaminas del grupo B, esenciales para el metabolismo energético y la función nerviosa. El pavó también ha sido estudiado por su efecto saciante y su capacidad para ayudar a preservar la masa muscular en pacientes con enfermedades crónicas, algo fundamental para mantener la salud metabólica. El pescado graso, como el salmón, es una de las carnes más protectoras para personas con diabetes e hipertensión. Su riqueza en ácidos grasos omega 3 ha demostrado tener efectos antiinflamatorios, cardioprotectores y reguladores de la presión arterial. Según investigaciones publicadas en la revista estadounidense de nutrición clínica, una dieta rica en omega 3 reduce el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con comorbilidades metabólicas y mejora los niveles de triglicéridos en sangre. Además, el salmón es fuente de vitamina D, selenio y B12, nutrientes esenciales que suelen estar deficientes en pacientes diabéticos. Por último, el cerdo magro como el lomo o solomillo ha sido reevaluado por la comunidad médica. Lejos de los cortes grasos y procesados, el cerdo en su forma más limpia es una fuente de proteína noble, con niveles de grasa similares al pollo y con un perfil nutricional compatible con dietas de control glucémico y presión arterial, siempre que se consuma en porciones adecuadas. Lo importante está en elegir cortes naturales, sin curar, sin aditivos y combinarlos con alimentos ricos en fibra para maximizar sus beneficios. Y si prefieres reducir o evitar el consumo animal, existen días en los que puedes optar por proteínas vegetales como tofu, tempeh o legumbres. Aunque requieren cierto balance para completar el perfil de aminoácidos, son opciones válidas y seguras cuando se integran de forma estratégica en un plan de alimentación saludable. Estas carnes que acabamos de mencionar no solo son más seguras, también tienen el poder de ayudarte a sanar. Ahora lo sabes, no se trata solo de dejar el azúcar, sino de reconocer los enemigos ocultos en tu alimentación diaria. La carne procesada, con sus aditivos y conservantes, no solo sabotea tu glucosa y tu presión,
también acelera silenciosamente el deterioro de tu cuerpo. Pero cada decisión cuenta. Y hoy, con esta información, tienes el poder de elegir diferente. Si este video te abrió los ojos, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Suscríbete y activa la campanita, porque en los próximos videos no solo te diré qué evitar, sino cómo sanar tu cuerpo desde el plato. Y si llegaste hasta aquí, comenta abajo, hoy elijo sanar. Quiero saber quién está listo para empezar el cambio. Porque tú no estás solo. Estamos construyendo una comunidad que transforma su salud con conciencia, evidencia y verdad.